Sí, así es. Bueno, aquí Vanessa Gutiérrez, estudiante de medicina de octavo semestre de la universidad, pues a darle pues la bienvenida, las gracias por asistir y decirle al público que al final pues vamos a tener un espacio abierto para las preguntas que vayan surgiendo tanto acá en Meet como en los comentarios en el live de Instagram. Entonces, pues para dar inicio a esta charla tenemos algunas preguntas para usted y quisiéramos comenzar pues en primer lugar porque queremos saber si la presentación clínica de la COVID-19 en recién nacidos y en los niños difiere de la presentación de esta enfermedad en adultos. Bueno, Vanessa, lo primero es la infección por el virus, por este coronavirus, digamos, sigue el curso de todas las infecciones virales. Virales respiratorias, o sea, la puerta de entrada es nuestro árbol respiratorio, nuestras mucosas, incluyendo las conjuntivas, y a partir de la colonización de estas conjuntivas, de estas membranas, perdón, empieza la replicación viral, la infección de los epitelios, la replicación viral, y a partir de aquí, esto se puede diseminar por todo el organismo y generar una viremia. O sea que no solamente el tema se produce a partir de la contaminación directa, o sea, del contagio, de la continuidad entre la infección de la nasofaringe y luego el tejido del árbol traqueobronquial y del tejido pulmonar, sino que esto va a sangre y puede generar infecciones o manifestaciones clínicas en diferentes sistemas. Este virus principalmente tiene la característica de que se conecta a través de los receptores. Ya sabemos todo el tema de los receptores, los ACE, y estos receptores también se encuentran principalmente a nivel de tracto respiratorio, a nivel de tejido pulmonar, pero se encuentran a nivel de tracto gastrointestinal. Entonces, en los recién nacidos, las manifestaciones, digamos, que leemos con mucha frecuencia, las que hemos podido evidenciar en los pacientes que hemos diagnosticado acá en Barranquilla, tienen principalmente componente de manifestaciones gastrointestinales. ¿De acuerdo? Entonces, en el recién nacido tú puedes encontrar, se ha descrito en la literatura, hay muchos reportes que hablan desde manifestaciones que van única y exclusivamente por síndromes febriles, sin ningún tipo de asociación con un sistema, hasta pacientes que han hecho patología respiratoria severa, que han necesitado ventilación mecánica. Entonces, para recordarle de pronto a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo podemos identificar esta infección en los recién nacidos y en los niños? De pronto, ¿cuáles son los síntomas que nos podemos encontrar en ellos que nos podrían hablar de esta infección? Ok, me imagino que más adelante vamos a conversar el tema de cuál es la puerta de infección en el recién nacido, o sea, cómo se infecta un recién nacido, ¿eh? Pero las manifestaciones, para contestar de manera concreta a tu pregunta, en el recién nacido, igual que en el adulto, puede tener un espectro muy amplio de manifestaciones. Lo que hemos visto en la serie de pacientes que hemos tratado aquí en Barranquilla, en la unidad en medicina alta complejidad, con profesores de ustedes, con el doctor Neira, la doctora María Elena, la doctora Lorena, son manifestaciones que casi que en un 70% son manifestaciones gastrointestinales. O sea, son recién nacidos que llegan de su casa, por cuadros febriles, o sea, consultan por fiebre en el recién nacido. Fiebre en el recién nacido es igual a diagnóstico de infección o de sepsis neonatal. Sepsis tardía, hace una infección después de los 7 días de vida, o sea, hay una infección neonatal tardía, y esta infección se manifiesta, repito, inicialmente por hipertermia, por fiebre, y cuando hacemos toda la historia clínica y hacemos todos los antecedentes, los padres refieren en un 70 y tanto % manifestaciones gastrointestinales. Rechazo a la vía oral, distensión abdominal, vómito en algunos casos y deposiciones líquidas con cuadros que semejan una gastroenteritis viral, con diarrea. Ok, también teníamos pues como otra pregunta hacia usted, si existe alguna recomendación especial al momento de realizar la prueba diagnóstica de COVID-19 en neonatos, pues sabiendo que son una población diferente. No, Vanessa, la prueba en el recién nacido, o sea, bueno, las pruebas moleculares, que es como realmente hacemos el diagnóstico en el recién nacido, que es la prueba de oro, que es la reacción en cadena polimerasa con transcriptasa reversa en RT, se toma igual en el recién nacido, se toma en secreciones o se toma en mucosa, en nasofaringe, a través del hisopado. Si el recién nacido está conectado a ventilador, se hace igual que el adulto, con un lavado bronquial que va a aumentar la sensibilidad de la prueba. Se ha planteado incluso que en algunos casos de recién nacidos se pudiese pedir la prueba en materia fecal, porque si el virus coloniza tracto gastrointestinal, vas a poder detectar material genético del virus en las deposiciones, pero realmente la prueba está estandarizada por el protocolo que tenemos acá en Colombia, tomarla en nasofaringe igual que se toma en el adulto.
Ok, entonces tendríamos que se toma igual tanto en neonatos como en adultos. Y en cuanto a los paraclínicos e imágenes pues de esta población que hay algo, se pueden encontrar en las pruebas de laboratorio o en la radiografía de pacientes pediátricos o neonatos que tengan después esta enfermedad. Perdóname, Vanessa, ¿me decía de radiografías? No Sí, te en cuanto a entendí. paraclínicos e imágenes que hay algo, se pueden encontrar en las pruebas de Para clínicos, es que no te laboratorio, entendí. Ok, es que en no te ambas. entendí para clínico. Ok, listo. Sí, en los recién nacidos, te repito, te hablo con el conocimiento de causa de que tenemos, digamos, tenemos una serie, ahorita revisaba los datos, tenemos ya 7 recién nacidos diagnosticados y confirmados con prueba molecular en la unidad en Maxa. Ya publicamos 3, están publicados en Biomédica. Yo creo que le compartí a Luis el enlace, por si él lo quiere publicar en las redes sociales. Publicamos esto hace un mes. En estos recién nacidos son recién nacidos que han llegado a la calle, ya te decía, con cuadros febriles, hemos detectado en los paraclínicos alteración de los parámetros inflamatorios. Hemos detectado prolongación del aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D, disminución en el recuento de linfocitos, que es algo que se ve en los adultos, y hemos encontrado elevación de la ferritina, igual que pasa en adultos, que son marcadores de inflamación. Nos llama poderosamente la atención que en los casos que hemos revisado, tengo 5 reportes que revisé, repito, preparando esta presentación, las PCR son negativas, o sea, la proteína C reactiva, no la reacción en cadena de la polimerasa, sino la proteína C reactiva como reactante de fase aguda es negativa, o sea, no está positiva. Eso marca mucho, digamos, eso nos está llamando poderosamente la atención porque en los adultos el marcador más precoz, o sea, lo primero que aparece dentro de la enfermedad como marcador pronóstico es la elevación de la proteína C reactiva. Y de hecho, cuando se interviene a través de digamos, lo que se puede hacer ahorita de manera colateral para el tratamiento, que es manejar el proceso inflamatorio, el primer marcador que revierte es la proteína C reactiva, el último que revierte es la ferritina. Y en los recién nacidos estamos encontrando, en 5 que tengo los reportes que revisé, te repito ahora, la PCR es negativa. Pero hemos tenido recién nacidos con dímero de elevado, hemos tenido con ferritina elevada y alteraciones de transaminasas. Ahorita se me pasó nombrártelas, pero las transaminasas también han sido reportadas elevadas. De hecho, este virus produce, ya ustedes lo saben, produce compromiso hepático también, ¿no? Doctor, y en cuanto a imágenes en una radiografía, por ejemplo, ¿los hallazgos son los mismos en los adultos que en los neonatos? Vanessa, en estos 7 pacientes no hemos tenido patología respiratoria. La literatura habla de que, digamos, la literatura habla y hay series publicadas en China que muestran radiografías de tórax y tomografías con el infiltrado digamos, igual, todo este infiltrado en vidrio esmerilado que se describe para la afectación parenquimatosa por este virus, por este coronavirus. Pero recuerda que finalmente en los recién nacidos, o sea, en caso, obviamente, ya lo hablamos también, pero no, si alguien tiene el ojo entrenado para ver patrones en vidrio esmerilado, somos nosotros los neonatólogos, porque ese es el patrón que vemos todos los días en la membrana hialina. Entonces, realmente tenemos el ojo muy bien entrenado y nos llama la atención que en esta serie de pacientes, son pacientes a término, no hemos encontrado alteraciones radiológicas que sugieran compromiso bronconeumónico y tampoco hemos encontrado alteraciones en los gases arteriales. Doctor, y pues en caso de confirmarse el diagnóstico después de la clínica, de los paraclínicos o de las imágenes si se utilizan, ¿cuál sería el curso clínico o cuál es el curso clínico de esta enfermedad en los neonatos y las posibles complicaciones que pueden presentar estos pacientes pediátricos con COVID-19? Insisto, hablo sobre la serie que tenemos, que es una serie de 7 pacientes que, si tú ves incluso en China, la serie más larga creo que está en 15, la serie más grande está en 15 pacientes. Y los cursos en estos 7 recién nacidos han sido benignos, Vanessa, completamente benignos. O sea, los recién nacidos ingresan, te repito, por sospecha de infección, se inicia antibioticoterapia primera línea, hacen tal vez 2 o 3 días de cuadros gastrointestinales, algo de rechazo a la vía oral, necesitan ser hidratados, porque recuerdo un par que se deshidrataron y que necesitaron terapia de rescate por deshidratación, sin requerir inotrópicos, sin requerir ningún tipo de soporte, pero la evolución es buena, o sea, realmente estos recién nacidos todos han evolucionado muy bien. Los parámetros inflamatorios que te contaba, el dímero D, la ferritina han disminuido durante la evolución de los pacientes y realmente todos están en este momento con su familia. Ahorita me escribió la doctora Venegas para contarme del último paciente. Tenemos 2 o 3 más esperando resultados, pero me contaba que el último paciente ya cumple 7 días en su casa y que está perfecto, que hoy le hicieron el seguimiento a la madre y que no ha tenido ningún otro problema.
Ok, doctor, y pasando ya a un escenario un poco diferente, en caso de que sea la madre la que esté infectada con COVID-19, ¿qué protocolo debería seguirse para prevenir la transmisión al neonato? La pregunta se refiere en qué momento está infectada la madre. O sea, ¿en qué Ok, momento? O sea, te voy a responder si es en el momento del parto. Hablemos del momento del parto. Empecemos en orden, ¿te parece? listo. Llega una señora en embarazo a término, para no complicarlo con la prematura, es una señora con embarazo a término, que en este momento epidemiológico en Barranquilla, en el departamento, está sintomática respiratoria. Viene con síntomas respiratorios, refiere haber tenido contacto con un caso positivo diagnosticado y ella trae una prueba positiva. O sea, montemos el escenario ideal. Bueno, obviamente se tienen que tomar todas las medidas de aislamiento para esta señora durante la atención de su parto, el uso de los elementos de protección personal. El bebé debe ser atendido por un personal diferente al personal que está atendiendo a la mamá. Debe ser separado de la madre, o sea, no puede seguir en contacto con la madre porque la transmisión no se produce, no se ha documentado todavía, se produzca de manera vertical, o sea, que la mamá le transmite a través de la placenta la infección al niño, se transmite horizontal. En eso van todas las series. Entonces el niño tiene que ser separado de la mamá y tiene que ser hospitalizado en un sitio diferente al de la madre para que la contaminación respiratoria no se dé. En un principio, hace 2 meses tal vez, cuando esto empezó, la primera recomendación que construimos con el Ministerio de Protección Social, yo estoy en el grupo que construye este tipo de recomendaciones, hablamos de que el niño se debería aislar a 2 metros de la madre en la misma habitación. Después tuvimos que revisar esta recomendación, tuvimos que empezar a sugerir que los niños fueran separados de la madre por la alta probabilidad de contagio en el periodo postnatal. ¿Bueno? Entonces, eso se debe hacer con la madre positiva en el momento del nacimiento. Ahora, si la contaminación o si la sintomatología de la madre aparece ya una vez están en su casa, ya una vez la madre está en el ambiente familiar, bueno, las medidas de aislamiento deben ser las mismas que, digamos, que se aplican en cualquier adulto que aparezca con sintomatología respiratoria. Uso de tapabocas, un aislamiento, ojalá en una habitación independiente, con servicio sanitario independiente y que no entre en contacto directo con su recién nacido. Son cosas claves porque, te insisto, por ahí de una pregunta, alguien está haciendo algo con el tema de la transmisión. La transmisión es, hasta donde tenemos documentada, es la transmisión por vía horizontal. O sea, la mamá positiva o algún contacto intrafamiliar por vía respiratoria transmite el virus al recién nacido. Ok, sí. Por acá en el público, pues ya pasando a que vamos abriendo el espacio para las preguntas de quienes están conectados ahora y que nos están escribiendo por acá, por mí, por Instagram, veo que nos preguntan cuáles son las posibles vías de transmisión de COVID-19 en neonatos y niños. Ok, los neonatólogos, los pediatras en general, pero los neonatólogos puntualmente siempre hemos sufrido muchísimo en la historia de nuestro ejercicio profesional por las transmisiones verticales, o sea, por infecciones que le dan a la madre y que a través de la placenta, o sea, a través de la circulación materna y tal, llegan a la placenta, se produce una placentitis y de la placenta pasa al recién nacido. Bueno, el ejemplo típico de esto fue la rubeola. La rubeola por allá en la década de los 60, muy seguramente ninguno de ustedes había nacido, pero hubo una gran epidemia en Estados Unidos de rubeola. O sea, muchas mujeres, no existía vacuna, muchas mujeres jóvenes en edad fértil se contaminaron con la rubeola, luego quedaban en embarazo, o estaban en embarazo cuando se contaminaban, y la infección por la rubeola llegaba al feto y se producía por la infección fetal el síndrome de Greg o síndrome de rubeola congénita, bueno, que es un síndrome muy severo. Bueno, esas son infecciones de transmisión vertical. Uno más reciente, el Zika. La mamá se infecta con el virus de Zika, con esta arbovirosis, en el primer trimestre del embarazo, y esta infección por el virus del Zika se transmite al recién nacido, repito, primer trimestre del embarazo, y este virus tiene un trofismo por las células del sistema nervioso central, altera todo el tema embriológico del sistema nervioso central y se producen las microcefalias. ¿Bueno? Entonces, estas son ejemplos de transmisiones verticales. Igual pasa con el VIH, con el VIH-Sida, igual pasa con un montón de infecciones, con la toxoplasmosis, con el citomegalovirus, el herpes virus, la sífilis. Son todas infecciones que se agrupan en toda esta patología que siempre hemos definido y tal, y que se habla del complejo TORCH. Bueno, que es toxoplasma, rubeola, citomegalo, herpes, bueno, y todo lo demás que le quieras pegar ahí. Bueno, entonces, esto es transmisión vertical. En este virus puntual, en el coronavirus, no se ha demostrado la transmisión vertical. Hay un par de reportes que yo conozco al menos
anecdóticos en la literatura que hablan de que se pudo demostrar partículas virales en un embarazo que se abortó en semana 20, 21 por un abrupcio placenta, y que cuando se hizo el estudio de la patología de esa placenta se encontraron secuencias virales del coronavirus. Bueno, por allá también existe un reporte francés donde se habló que se lograron encontrar partículas virales en tejido de placenta, pero no se ha podido demostrar. Bueno, y uno muy reciente, creo que en México, pero no se ha podido demostrar que la sangre de cordón, o sea, que la sangre tomada en sangre de cordón, se pueda detectar partículas virales. Entonces, si esto no ha sucedido, pues la evidencia hoy sugiere que la transmisión vertical no se da, ¿de acuerdo? No hay transmisión vertical. Entonces, la transmisión al recién nacido solamente sucede de manera horizontal. O sea, él se contamina en la vida postnatal a partir del contacto con una persona que tenga el virus en su cuerpo y que esté excretando cargas virales que puedan ser contaminantes para los otros seres humanos, entre ellos para el recién nacido. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá también nos llega una pregunta y es acerca si hay algún problema o restricción al momento de la lactancia materna si la madre es positiva. Eso es una muy buena pregunta. La respuesta es no. No existe hoy ninguna restricción para darle leche materna al recién nacido. La leche materna, si bien alguien hablaba en algún libro, digamos, en estos primeros libros que uno lee cuando es pediatra, decía que la leche materna es la sangre blanca, para significar que todo lo que está en la leche materna es lo que está en sangre de la mamá. O sea, todas las sustancias que pueden estar en la sangre materna pueden llegar a la leche materna potencialmente. Entonces las partículas virales podrían en algún momento llegar, si la mamá hace una viremia, digamos, podrían llegar en algún momento a llegar a leche materna y poder este fluido corporal, porque la leche materna es un fluido, llegar a ser contaminante. Pero eso no se ha demostrado hoy, o sea, tampoco se han aislado partículas virales en leche materna. Lo que sí estamos seguros es que una vez la mamá tiene contacto con el virus y empieza la producción de inmunoglobulinas como primera línea de defensa, estas inmunoglobulinas van a leche materna. Y esas inmunoglobulinas que van a leche materna van a ser administradas al recién nacido y se van a convertir como en una línea también de defensa del recién nacido ante una potencial infección con este virus. Bueno, entonces no hay ninguna razón para suspender la lactancia materna, no existe evidencia que obligue a suspender la lactancia materna. Lo que sí existe evidencia es que se debe hacer la lactancia materna o la alimentación con leche materna mejor de manera segura. La mamá se debe extraer la leche y la leche debe ser administrada por otra persona al bebé. Pero la mamá contaminada, la mamá positiva, la mamá con sintomatología, no puede entrar en contacto directo con su recién nacido porque obviamente pues abriríamos un potencial riesgo de infección a través de la técnica de lactancia. Ok, doctor. También nos llega otra pregunta acerca de si hay algún tratamiento disponible para pacientes pediátricos que cursen con infección por este nuevo coronavirus. No, lamentablemente no existe ningún tratamiento probado. Lamentablemente en esto todavía estamos desarmados, o sea, todavía no tenemos un arma que sea lo suficientemente efectiva para poder tratar el coronavirus. O sea, cuando me digo el coronavirus hago mucho énfasis en esto, es para decirles, no tenemos un antiviral que sea específico para matar el virus, para controlar su crecimiento. Ya han leído lo del Remdesivir. El Remdesivir parece tener algún efecto, sobre todo en pacientes críticamente enfermos en unidades de cuidado intensivo, pero realmente si esto le sacan números finos, se van a dar cuenta que el potencial terapéutico del Remdesivir realmente es muy, pero muy limitado. Bueno, no existe nada de tratamiento específico, repito, antiviral. Seguimos ahí a tientas ahí, en un cuarto muy oscuro, intentando orientarnos por cosas que ya conocíamos, como es el manejo de la respuesta inflamatoria en un paciente con esta infección. Bueno, entonces toda la terapia que se usa en adultos, yo no he tenido que usarla, en mi grupo no hemos tenido que usarla en los recién nacidos, pero sé de que en algunos casos, en algunos sitios, ante casos más complejos, han tenido que recurrir a terapia para bloquear respuesta inflamatoria. Y esto se hace, obviamente, lo que ustedes también han leído, seguramente el tema de los esteroides, el tema de los antiinflamatorios no esteroideos y el tema de los bloqueadores específicos de interleuquina tipo tocilizumab o anacrina o algún tipo de cosas de estas. Ok, doctor, muchas gracias. Nos siguen llegando preguntas y es si se conocen casos reportados para COVID-19 en pacientes prematuros. Sí se conocen, o sea, en la literatura están reportadas. Nosotros no hemos tenido, y la razón es una razón logística, si quieres, porque si un bebé nace prematuro se queda en la unidad
Y como yo les estoy hablando que la transmisión es horizontal, o sea que el niño va a su casa y se contamina por vía respiratoria a partir del contacto con la madre o de algún adulto positivo en su casa, si el bebé nace prematuro se queda en la unidad, y si se queda en la unidad pues no tiene visitas y no tiene cómo contaminarse, a menos que se presente un brote por infección de coronavirus en la unidad de cuidado intensivo neonatal, un brote nosocomial. Pero esto no ha pasado. Yo en Colombia tengo los reportes, creería como el 90% de los recién nacidos que van saliendo positivos. Hoy incluso reportaron un nuevo caso en Cali, pero no tengo conocimiento de aparición de enfermedades en recién nacidos prematuros. Pero la razón, te repito, Vanessa, depende de que no existe la posibilidad del contagio horizontal porque se separan madre e hijo. ¿No? El niño queda en la unidad y no va a tener contacto con un adulto que lo contamine. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta por acá es si en el caso de neonatos niños, ¿de qué depende la gravedad de los síntomas? No se sabe. Esa es la pregunta que todos quisiéramos poder responder. Esto parece que hay variabilidad genética. Ya ustedes también habrán revisado este tema, se ha asociado con grupos sanguíneos, se ha asociado con algún tipo de marcadores de HLA, con un montón de cosas, pero realmente no tengo una respuesta para esto. No existe, digamos, no existe un marcador que me ayude a predecir cuál recién nacido, cuál niño o cuál adulto va a ser enfermedad severa o no. Los adultos saben que existe y se ha hablado mucho de todo este tema de las comorbilidades, la hipertensión arterial, la diabetes. Todo parecería corresponder, y ahí he estado. Hoy tuve una conversación, en las últimas horas tuve una conversación con el doctor Homero San Juan referente a este tema, y hablamos de todo lo que son estos estados proinflamatorios a partir de tener algunas enfermedades por ahí medio larvadas. Bueno, todo lo que significa un paciente diabético, toda la endotelitis que puede tener un paciente con hipertensión arterial, son cosas que están como larvadas y que cuando tienes este estímulo que se convierte como en un gatillo se desencadena toda esta cascada inflamatoria. Doctora, y siguiendo pues por acá con la línea de la sintomatología, también preguntan si se ha descrito, si existe alguna razón para esa diferencia clínica entre pues, los neonatos y los adultos. No, digamos, o sea, no hay nada que sea concluyente. Obviamente el recién nacido, todos lo saben, pero todos los que han pasado por pediatría quiero que lo sepan, mejor dicho, no sé si todos lo saben. Pero el recién nacido tiene un estado de inmunodepresión, entre comillas. Bueno, el recién nacido, recuerden que no ha estado expuesto a un montón de estímulos antigénicos, su sistema inmune está prácticamente sin estrenar, tiene muchas cosas que son deficientes en él como respuesta celular ante la infección. Todo este tema del pool de macrófagos que están en sangre o que pueden estar en el endotelio o que pueden estar en los tejidos, están listos para reaccionar, pero su inmunidad humoral es muy débil. Su inmunidad celular y su inmunidad humoral es muy débil. De hecho, saben que depende mucho del paso transplacentario de inmunoglobulina G, que su madre, obviamente transplacentario, que su madre le entrega. Entonces, realmente, este estado, si quieres, entre comillas, pues, no quiero que quede la idea, pero de inmunidad lenta, para usar una palabra algo gráfico, es lo que hace que el curso en ellos tal vez sea más benigno, porque si hablamos que en los adultos todo parece indicar que la infección viral desencadena en algunos sujetos digamos, un desastre inmunológico, o sea, los pone en estado de hiperactividad su estado inmune. Si el recién nacido tiene un estado inmune que está un poco dormido, obviamente le va a costar mucho más trabajo al virus hacer el estímulo suficiente para poder despertarlo. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas en ellos, uno esperaría, como está reportado en la literatura, sean mucho más benignas. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá nos preguntan qué medidas de aislamiento en casa se deben tener con niños y recién nacidos infectados para evitar el contagio con COVID-19. Las mismas, o sea, la pregunta es, si un adulto tiene COVID o tiene sintomatología respiratoria ahora, y este adulto ¿cómo se llama? Entra en contacto con el recién nacido, tiene que hacerlo con aislamiento, con tapaboca, lavado de manos, distanciamiento físico y tal. Si el recién nacido es el que se hace el diagnóstico y después se va a su casa, bueno, esperaríamos tener ya las pruebas negativas para poder dar el alta, y si no, esto está cambiando un poco por el tema del tranque que tenemos con las pruebas, por lo menos los 10 días asintomáticos, que ya uno esté seguro que el recién nacido no transmita la enfermedad. Nos preguntan, doctor, ¿qué posibles consecuencias tendrían a largo plazo la infección por coronavirus en los pacientes pediátricos según lo que se ha reportado en anteriores infecciones por coronavirus?
Tampoco sabemos. Recuerden que llevamos 4 meses si acaso, de estar manejando este nuevo agente. O sea, no sabemos, no ha pasado el tiempo suficiente. En adultos, la enfermedad severa se asocia con algún grado de displasia, digamos así, para usar un término neonatal, de displasia broncopulmonar, o sea, que se producen alteraciones del intersticio, del espacio alveolar del intersticio. Pero en recién nacidos no sabemos, o sea, no tenemos suficientes pacientes ni hemos hecho suficiente seguimiento para poder tener una respuesta para esta pregunta. Y pues según los reportes previos que hay de las anteriores infecciones por la misma familia de este virus. No conozco, Vanessa, no conozco reportes de esto. Acuérdate que los anteriores reportes de coronavirus fueron muy limitados en número de casos, esto se pudo contener de manera temprana. Y los otros coronavirus tampoco se demostró transmisión vertical, o sea que los casos, yo no conozco muchos casos, creo que tal vez he leído un par de artículos, pero no el número suficiente para poder hablar si existen o no secuelas de la infección por estos coronavirus. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá en el chat también nos llega una pregunta y es si una mujer en estado de embarazo que se contagia por COVID-19 y crea inmunidad para este virus, ¿el feto también sería inmune a esta patología? ¿Quién hace la pregunta? María Andrea Burgos. ¿Y María Andrea de qué semestre es? María Andrea pues entraría octavo. Ok, bueno, María Andrea, estás en octavo. Yolima está muy eficiente aquí, me avisa por los mensajes en qué semestre están, así que el tema está bien. María Andrea, ¿recuerda cómo es la respuesta ante las infecciones? La primera inmunoglobulina que se levanta ante una infección es la inmunoglobulina M, bueno, que es la respuesta aguda. Y 4 a 6 semanas después empiezan a subir los títulos de inmunoglobulina G, que es la memoria inmunológica. La inmunoglobulina que atraviesa barrera placentaria es la inmunoglobulina G. O sea que si pasa el tiempo suficiente para que la mamá le pueda transmitir esta inmunoglobulina G al recién nacido, el recién nacido va a nacer con inmunoglobulina G, con niveles de inmunoglobulina G específicos contra este coronavirus. Pero esta inmunoglobulina G va a desaparecer en el tiempo, igual que sucede con el resto de infecciones. Bueno, y la inmunoglobulina M, porque sabes que es M de macromolécula, no atraviesa barrera placentaria y no va a llegar al recién nacido. Entonces la respuesta concreta es, si la mamá tiene la infección y tiene el tiempo suficiente para poder desarrollar respuesta inmune en cantidad adecuada de inmunoglobulina G, sí, el recién nacido va a recibir esta inmunoglobulina y va a estar protegido el tiempo que demore esta inmunoglobulina G en su cuerpo en el periodo postnatal. Ok, doctor, muchas gracias. Nos llega también una pregunta aquí al chat y es si se podría decir que los síntomas, signos del COVID-19 en pacientes pediátricos son leves o más leves o asintomáticos debido a la inmadurez del sistema inmune. Si esta la hace David. Sí, David, ya esa la contesté ahora. No hay una relación de causa-efecto, o sea, esto no se ha podido demostrar, pero asumimos. Primero, en la mujer embarazada, los cuadros descritos de infección por COVID no son tan severos, digamos, como en otros adultos. O sea, las mujeres, de hecho, la severidad de la enfermedad de la mujer es diferente a la del hombre y la letalidad también es diferente. Pero en la mujer embarazada no vemos casos tan complejos como vemos en mujeres de las mismas edades sin embarazo. Y esto hay algunas hipótesis que hablan que finalmente el embarazo es un trasplante heterólogo. O sea, la mujer en embarazo tiene que de alguna manera modelar su sistema inmune para que reciba este trasplante heterólogo, que es un feto, o sea, un nuevo ser que tiene un 50% de material genético que no es de ella, o sea, que realmente tiene que adaptarse a todo lo que está sucediendo para no poder atacarlo, digamos. Entonces, las mujeres bajo este tipo de ideas o este tipo de conceptos, para hacerlo gráfico, pasaría lo mismo que pasa con las enfermedades reumáticas. Acuérdate que muchas de las enfermedades reumáticas, por ejemplo el lupus, las mujeres que son lúpicas y que se embarazan durante el estado de embarazo, su enfermedad entra prácticamente en un estado de remisión. Y en el posparto, bueno, es cuando pasa todo lo que tú sabes que ya podría suceder por reactivación de su enfermedad. Entonces, en la mujer en embarazo, esto se comporta de alguna manera, digamos, más benigno que se puede comportar en mujeres sin estado de embarazo. En el recién nacido pasa exactamente igual. En el recién nacido pasa de que como su sistema inmune está medio dormido todavía, como hay algunas respuestas celulares y humorales que todavía no están maduras, no han sido expuestas a antígenos, no se han desarrollado. Entonces, la capacidad de reaccionar con una exagerada respuesta ante la infección viral está disminuida. Y esta disminución hace que seguramente el curso sea mucho más benigno.
Contigo hemos compartido algunos artículos en los grupos que estamos y te has dado cuenta, o has podido seguir cómo se comportan, por ejemplo, los niveles de interleuquina 6. Y estos niveles de interleuquina 6 simplemente lo que le están marcando es la capacidad que tiene el organismo de responder inflamatoriamente ante una noxa, que es la infección por el virus. Ok, doctor, por acá también nos preguntan en el chat, pues sí, hasta el momento, según la serie que tenemos de reportes, si se sabe de pronto qué porcentaje de pacientes pediátricos con COVID llegan a presentar complicaciones durante el curso de la enfermedad. Yo no sigo mucho, Vanessa, las cifras pediátricas, porque obviamente pues yo estoy casi que exclusivamente dedicado al tema neonatal. Hizo mucho ruido el tema de la aparición de síndromes, ¿cómo se llama esto? La aparición o el diagnóstico de síndromes parecidos o síndromes dentro del espectro de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, y se dieron muchos reportes en literatura, yo leí algunos. Hay un artículo muy reciente, creo que esta semana está publicado en New England, que habla de todo el tema inflamatorio digamos, en los pacientes. Entonces, en los pacientes pediátricos es igual, o sea, cuando tienes tantas infecciones, cuando tienes tantos individuos infectados, recordemos que, bueno, primero, para organizar la respuesta, primero, no hay en esto lo que siempre van a oírme decir y lo que por lo menos en estos primeros meses ha sido repetitivo en todos lados es que no tenemos suficiente conocimiento para ser contundente en la respuesta. Algunos artículos hablan de que por cada caso que uno diagnostica molecularmente de infección por este virus, pueden existir entre 10 a 24 casos que uno nunca detecta. O sea, que son personas que hacen la infección asintomática, completamente asintomática, desarrollan inmunidad, pero nunca se detecta. Segundo, que sí sabemos, en los niños parece contundente la respuesta, la infección, primero, se da con menores cargas virales. Segundo, la posibilidad de transmitir la enfermedad parece que es menor que la de los adultos. Y tercero, el curso sí que es benigno. En todas las series que hemos visto, o sea, gran número digamos, de pacientes en China, en Europa, en Colombia, en América Latina, la letalidad es muy, pero muy bajo, muy baja, perdón. Entonces los niños realmente no hacen complicaciones. Entonces tenemos dos condiciones, son asintomáticos y no hacen complicaciones, o sea, que son cursos benignos. Entonces no tienes cómo tener una N para poder saber cuántos se infectan. Bueno, entonces, pero deben ser muchos. Entonces, cuando son muchos niños, y cuando me refiero a muchos, son muchísimos niños, dentro de ese gran universo cabe de todo. Entonces vas a tener niños que tienen alguna enfermedad o alguna condición inflamatoria de base que no has diagnosticado y que cuando se infectan por este virus desencadenan complicaciones, te repito, como estas del espectro de la enfermedad de Kawasaki, que son enfermedades, ya ustedes lo saben, donde hay una respuesta exagerada, se produce una endarteritis, se produce un montón de complicaciones vasculares y que lleva a esto. O sea, yo no puedo hablar de un porcentaje de complicaciones en niños porque no conocemos la N sobre el universo, la N que es el universo del cual, o la N mejor de todo el universo que se infecta. Entonces no puedo hablar de un porcentaje. Lo que diagnosticamos y lo que encontramos es que sí, evidentemente, hay algunos casos que son graves, algunos casos hacen todas estas manifestaciones severas, inflamatorias, como te repito, el síndrome de Kawasaki. Por ahí leía también una descripción de los primeros casos de síndrome de Guillain-Barré secundario a las infecciones, pero esto pasa igual que con todos los virus, igual que pasó con Zika, igual que pasa con el virus de la influenza, en algunos pacientes pueden hacer también Guillain-Barré, o sea, simplemente obedece a infecciones virales que desencadenan respuestas inflamatorias que terminan agrediendo al huésped. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar este espacio de preguntas del público, le tengo una última pregunta y es acerca, pues si un niño o un recién nacido tiene COVID-19, ¿qué síntomas de alarma o signos de alarma se deben tener en cuenta para saber si deben asistir al hospital? Son los signos de alerta y de alarma que, digamos, que también están descritos para los adultos. O sea, si ya te decía, si hay manifestaciones, por ejemplo, gastrointestinales y hay aumento en el número de deposiciones, signos de deshidratación, rechazo a la vía oral, pues deben llevarlo al hospital, ¿no? Si aparecen dificultad respiratoria y ves que hay fatiga o compromiso del sensorio o alteraciones en la conducta, debe llevarlo al hospital, pero de manera general no podemos olvidar que esto es una infección viral. Bueno, una infección viral obviamente es una nueva infección viral donde todo el planeta es susceptible
bueno, menos los que ya se han infectado, pero digamos, no perdamos las bases. O sea, esto es una enfermedad igual, necesita una triada, necesita, digamos, todo lo de las enfermedades. Eso no lo podemos perder de base porque si yo también he sentido que en esta infección o en esta pandemia hemos renunciado a cosas que nosotros hemos sabido desde siempre. Entonces, digamos, las infecciones respiratorias, ¿cómo se transmiten? Se transmiten por las manos y por las secreciones. O sea, así se transmite la influenza, así se transmite los otros coronavirus. Entonces, parece que se nos estuviese abriendo el mundo del conocimiento en decirnos ahorita, usemos tapaboca o lavémonos las manos y tenemos síntomas respiratorios, no vayamos a trabajar. Esto es para todas las infecciones. O sea, en todas las infecciones existen huéspedes susceptibles, existen infectados y existen recuperados. O sea, esto está ahí. Ahora, lo que pasa es que este virus es un virus nuevo, no tenemos contacto con él, no hay inmunidad, no existe nada, todos somos susceptibles y se transmite en periodos presintomáticos. Entonces, esto es, digamos, difícil de controlar porque no, estamos renunciando a un conocimiento de base. El conocimiento de base en los países orientales, por ejemplo, que cada vez que hay un ciclo respiratorio, casos de influenza estacional y tal, la gente utiliza tapabocas de la manera más normal. Acá la gente, digamos, es la primera vez que tenemos que usar tapabocas de manera masiva. Pero en Asia esto sucede todos los años, o sea, la gente lo utiliza incluso por temas de contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces, cierro la respuesta a tu pregunta, es siguiendo el concepto de que no podemos renunciar a lo que ya sabemos ante una infección viral, temperatura alta, desorientación, deshidratación, dificultad respiratoria, alteración del sensorio, son signos de alerta con los cuales debemos consultar. Ok, doctor, muchas gracias. Pues quisiéramos preguntarle ahora mismo si usted tiene algún mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Bueno, tengo muchos mensajes, muchísimos mensajes. Creo que acá todos deben ser estudiantes. Voy a intentar no extenderme mucho, aunque sé que me voy a extender, pero voy a intentar no hacerlo mucho. El primer mensaje es agradecerles la capacidad que tuvieron ustedes como estudiantes para poder entender esta situación tan dramática que estamos viviendo y poder adaptarse a ella. Nos facilitaron, de verdad que nos facilitaron a nosotros, sus profesores, a nosotros, sus administrativos, el poder sacar adelante lo que en su momento, por allá el 15 o 20 de marzo, parecía como la gran tragedia de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, lo primero que quiero decirles es muchísimas de verdad gracias por haber tenido esta gran capacidad de adaptarse y de sacar adelante ese momento de crisis que no lo hemos superado, pero que entre todos hemos aprendido a llevar. El segundo mensaje que quiero decirles es, tienen que cuidarse, tienen que convertirse en multiplicadores de esta información. Tienen que trabajar un concepto que se llama, en estos temas epidemiológicos y de salud pública, el concepto de la burbuja. Bueno, o sea, tienen ustedes que encargarse de protegerse con lo que están a su alrededor. Bueno, tienen que convertirse en lo que se ha convertido este grupo, liderado por Luis, en que sean multiplicadores de información veraz, de información confiable, de información segura y de información que nos permita avanzar en medio de toda esta confusión. Bueno, ¿cómo lo hacen? Leyendo, participando en este tipo de actividades, creando grupos de apoyo entre ustedes. O sea, si para nosotros los adultos, ya digamos con algún nivel de avance en nuestras vidas, ha sido difícil sacrificar algunas salidas, ha sido difícil sacrificar la presencialidad en nuestras reuniones, el trabajo uno a uno, para ustedes sí que ha sido dramático. O sea, ustedes han tenido que cambiar su libertad, la libertad de la juventud, por estar confinados en un salón o en un cuarto o en una casa o en un apartamento, o estar, digamos, interactuando a través de la pantalla de un computador. Bueno, pero es lo que tenemos que hacer ahora. O sea, tienen que, repito, en este segundo mensaje es cuidarse y ayudar a que su grupo alrededor de ustedes se cuide, entendiendo que esto es pasajero, que ustedes van a superar esto. Todos vamos a superar esto. Esto no va a ser por siempre. Esto va a ser una historia dentro de, ojalá, muy pocas semanas o muy pocos meses, una historia que los ayudó a formar, una historia que los marcó. Así como mis papás, seguramente sus abuelos, fueron marcados por la Segunda Guerra Mundial, y nosotros, los de mi generación, fuimos marcados por todo el conflicto armado en Colombia. Ustedes seguramente van a ser marcados por esta pandemia. Bueno,
Lo importante es que en ella encuentren enseñanzas y encuentren la capacidad de crecer y salir siendo mucho más fuertes, mucho más resilientes, con mucha mayor capacidad de interactuar y de entender de que en este planeta vivimos todos y entre todos tenemos que encontrar la solución para los problemas que van apareciendo. El tercer mensaje pasa necesariamente por mi papel de profesor. Bueno, y decirles, si algo ha sucedido en la atención de esta pandemia, es la necesidad que se ha hecho evidente de que entre todos construyamos el conocimiento. O sea, hoy en día, con el volumen y la explosión de información que hay, es imposible que uno sepa algo completamente. Por eso le decía a Luis, y coloqué en algunas redes, con el nombre de este evento que decía, hablemos con los que saben, yo le contestaba a Luis, le decía, no sabemos todo, la gran ventaja está en que todos ignoramos algo diferente, o sea, todos tenemos como un pedacito de conocimiento. Entonces, en este mensaje, este tercer mensaje es, tienen que aprender a trabajar en equipo, tienen que aprender a construir conocimiento, tienen que empezar a introyectar en ustedes lo que se conoce como conocimiento colectivo, bueno, como inteligencias colectivas, perdón. O sea, tienen que, yo veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, porque sé que ustedes conocen muy bien, el tema de las páginas en las redes sociales de COVID estudiantes, ¿verdad? Yo sé que hay algunos estudiantes que tienen muchas habilidades para el diseño gráfico. Son estudiantes de medicina, pero son capaces de transmitir la información a partir de unos gráficos espectaculares, y lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo. Algunos tienen mucha capacidad también de saber medicina, pero de poder construir textos que son muy orientadores con unas pocas palabras. Pueden expresar muchas ideas en 3 o 4 caracteres. Son geniales. Hay algunos que seguramente tienen la capacidad de poder analizar textos en profundidad a partir de la información epidemiológica que ellos traen. Entonces, esto es inteligencia colectiva, eso es construir conocimiento colectivo, eso es poder aportar cada uno de sus áreas de experticia. Entonces, ese es el tercer mensaje. No, esto que han tenido que aprender casi que a la carrera, casi que bajo la presión de tener que construirlo, consolídenlo porque esto va a ser la herramienta muy seguramente que más van a usar en el futuro profesional. O sea, son una nueva generación y este tema los cambió para siempre. Y la cuarta idea, y ya con esta le dije que me voy a extender, espero que no sea mucho, es que participemos de las soluciones. O sea, ya esto está en evolución. O sea, ya sentarnos aquí a lamentarnos si se hizo o no se hizo, si se hizo mejor en la ciudad A o en la ciudad B, no ayuda a encontrar la solución. Ya aquí, digamos, esto está, perdonen lo coloquial de la palabra, pero esto está muy caliente. Barranquilla, Soledad está muy caliente en términos epidemiológicos. Entonces, yo a veces los veo en las redes, algunas cuando tengo oportunidad o cuando alguien me filtra algunas cosas, siento que hay algunos mensajes que son agresivos, que son como... también los entiendo, obviamente, porque bajo esta situación de tensión, pues hay maneras diferentes de expresarla, pero como que señalando muchas cosas, señalando muchas causas. Es que en tal comunidad no se cuidan, es que en tal comunidad no respetan el aislamiento, es que en tal comunidad hacen esto o aquello. Eso poco va a aportar. O sea, yo quisiera como pedirle ya en esta última idea que nos concentráramos en las soluciones, o sea, que nos concentráramos en colocar ideas, en generar proyectos para que esto que vivimos y que estamos identificando no se hizo bien, se pudo haber hecho de una manera diferente, pudo haber sido menos doloroso, lo aprendamos, o sea, que aprendamos de esto para no repetirlo. Bueno, lo importante es que si identificamos cosas que son susceptibles de ser mejoradas, las mejoremos y que no cometamos a futuro los mismos errores, porque también se los dije en alguna presentación anterior, esta es la primera pandemia que yo estoy viviendo, es la primera que ustedes están viviendo, pero sin el ánimo de sonar apocalíptico, es muy probable que no sea la última que a ustedes les toque vivir. Bueno, no hemos acabado todavía de pasar el sofoco, lo que estamos viviendo, y de pronto te ponen en la prensa internacional que hay por ahí una cepa de H1N1 dando vueltas por ahí en algunas granjas porcinas en China. Entonces, como es que uno pega al techo, bueno, y esto me van a empatar la cuarentena, me van a empatar cuarentenas y va a ser para siempre, o alguna cosa así, ¿verdad? O sea, entonces son temas que ustedes tienen, digamos, que aprender de esto, identificar las cosas que, repito, sean susceptibles de ser enfrentadas de una mejor manera para que tengan un mejor resultado.
Me extendí, Vanessa, como te lo dije, pero creí prudente poder enviarle este mensaje, ¿no? Y necesario también, doctor. Muchas gracias de verdad por eso. Y pues nosotros pues, como página, como se los hemos dicho y se los hemos pues tratado de hacer saber a través de todas las redes desde el primer día, el objetivo es que nos sumemos todos contra esta desinformación y que cada quien, así sea desde sus casas, podamos hacer algo para ayudar a los demás. Entonces los invitamos a todos los que están hoy conectados, que se sumen a transmitir información veraz, que se sumen a transmitir información que sea verdadera y ayúdenos a llegar de pronto a esas poblaciones que pronto no están como tan atentos o tienen la posibilidad de estar en redes viéndonos y siguiéndonos, así sean las familias, a los amigos que se sumen a esta iniciativa. Así que muchas gracias, doctor Hernando, pues, por acompañarnos en esta nueva propuesta de la página y gracias a todos los que se conectaron en este tiempo con nosotros. En cuanto a nuestra programación, les pedimos que estén por favor muy atentos a nuestras redes sociales porque hay algunas charlas que no se encuentran en el flyer inicial que publicamos, pero que sí se van a desarrollar, como es el caso de la que se va a llevar a cabo el martes 7 de julio con la doctora Kelly Ortiz Villarreal acerca de los puntos críticos en la atención hospitalaria de los pacientes con SARS-CoV-2 o con COVID-19. Entonces, pues en los próximos días se les va a dar más información acerca de la hora y el link de acceso a la reunión. Pero pues gracias a usted nuevamente y gracias a todos los que se conectaron acá. Que tengan una feliz noche. Bueno, gracias, Vanessa. Gracias para todo el equipo de COVID Estudiantes. Feliz noche y a descansar el fin de semana. Bueno, a desconectarse un poquito y a intentar descansar. Gracias. Gracias, doctor. Que esté bien.